Los libros son instrumentos de conexión con el mundo, las emociones y el ser. Este es un espacio de promoción de lectura para vivir el universo de los libros. Esto es Gusto Literario. Bienvenidos. Hola a todos. La literatura es un medio que nos permite identificarnos con diversos personajes a partir de sentimientos y situaciones para entendernos mejor. Porque así como los personajes de un libro, todos tenemos una historia. En este episodio nos adentramos en el diario de una acuariana, con su autora Daenerys Daza, en un recorrido por la escritura, la familia, el zodiaco y la vida en conexión con el amor y la sanación. Estoy con una invitada súper especial, estoy muy honrada de tenerla en Gusto Literario. Es una autora nueva que la verdad me sorprendió muchísimo con su libro desde muchísimos aspectos. Daenerys Daza, bienvenida a Gusto Literario. Qué gusto estar aquí, Ana. Por favor, aquí haciendo juego de palabras de una vez. Claro que Gracias, sí, no. Súper contenta de que finalmente se diera el espacio. Día finalmente, perfecto. claro que sí. Sí. Quiero empezar diciéndote que creo que eres una escritora muy talentosa. Mm, Em, Gracias. no sé, o sea, este es tu primer libro, ¿verdad? Sí, es mi primer libro. Pero deberías de seguir escribiendo, por favor. Yo me entretuve bastante con tu libro y me pareció muy honesto, me pareció chistoso, me pareció muy atractiva la forma en que escribes, ¿cierto? Envuelve mucho al lector. Cuéntame un poquito esa decisión que tomaste de escribir, no solamente esta historia, sino lanzarte como Ujú. escritora. Bueno, yo creo que antes de contarte cómo llegué a esa decisión loca de decir finalmente o de tener la osadía de decir, mira, si voy a escribir algo que se va a publicar, porque yo siempre he escrito, quiero como poner en contexto un poco de qué va el libro, porque es Perfecto. un libro muy denso, es es una biografía, una autobiografía, pero me gusta pensar que es una autobiografía de ficción porque yo construí a través de 12 relatos la historia de los amores de mi vida, partiendo un poco de esta idea del adjetivo que siempre nos ponen en el amor, sobre todo a las mujeres, pero a los hombres también, como de que el amor es perfecto, o el amor es para siempre, o el amor es ideal, y para mí el amor nunca fue así. El amor fue muchas cosas interesantes también, pero nunca era de esa forma y para mí eso siempre fue como un conflicto y quería como amigar a través de estos 12 relatos los adjetivos que para mí eran el amor, ¿no? La muerte, la transformación, la dureza, el abandono, el reencuentro, y creo que todos vivimos el amor desde una forma distinta, y por eso digo que es una autobiografía de ficción o una autoficción, porque finalmente hay muchas cosas de la vida real de esos personajes y de mi propia vida que terminan siendo tan característicos que parecen mentira y yo necesitaba matizarlos con un poquito de ficción y también porque hay personajes que cuentan una historia antes de que yo naciera y ahí tuve que hacer un ejercicio ficcional bien interesante, tejiendo como la memoria familiar, yendo a los archivos de la mente de mis tíos, de mis hermanos, de mi propia madre para poder reconstruir esa historia y ahí entré como un poco a jugar el papel de cronista y nace Diario de una acuariana, eso es como de qué va el libro, ¿no? Y tiene toda esta esencia de diario, por eso está escrito así, con esa intención de que ustedes, los lectores, sientan como que están leyendo algo muy íntimo, porque así escribía uno en el diario en los 90, ¿no? Como que tú escribías, me gusta Pepito Pérez, y detallabas a la persona, lo No, no, pero detallabas y lo que este es un hacía. diario muy talentoso. Mis diarios no, por favor, no llegaban ni al tercio. Ya este es más millennial, más con otras influencias, con más estudio, pues, pero de eso va el libro y creo que ese ha sido como el secreto también de la conexión, porque yo creo que un poco, digamos, todo lo que nos permea ahorita a nivel de literatura y la literatura clásica también, que la amo y trato de estudiarla en la medida que puedo,
está llena como de tantas cosas bellas, alegorías, metáforas, cosas que a veces parecen inalcanzables para una persona que quiera o comenzar una carrera como autor, porque escribimos siempre, solo que a lo mejor no con esa conciencia, y que se ven como lejanos o elitescos, pero hoy estamos viviendo otras narrativas, estamos viviendo otras audiencias también, otro público, y yo creo que el trabajo de quien lee y de quien escribe es finalmente poner algo sobre la mesa, ¿no? Y mantener ese hábito de lectura de una u otra manera, y el arte va de eso, de hacer sentir algo a las personas, y por eso Diario de una Acuariana es como es, sencillo, simple, sin ser tan rimbombante, termina siendo como un viaje a mi corazón. Y creo que ahí fue como ese grado de locura, ¿no? Porque uno no le cuenta esas cosas a todo el mundo, pero yo quise como contárselo a la gente y como, vean ustedes qué hacen con eso ahí. Sí, Y nace sí. el libro. Bueno, hay una cosa que me parece súper linda de tu libro y es ese tema de las 12 historias, porque son Ujú, 12 personajes completamente distintos. Tú ya lo comentaste que se unen a ti a través del amor, ¿cierto? Es tu manera de ujú, expresar los amores de tu vida. Y es muy bonito porque el lector es inevitable que se conecte con alguien. O sea, son tan distintos y hay una gama tan amplia de personajes que de alguna manera el lector va a verse tocado por un personaje o inclusive por una situación. mm. A mí me gustaría saber cómo llega el zodiaco ahí. ¿Cómo tomas esa Uf. decisión o sea, de juntar todo eso desde el zodiaco? Sí, mira que yo al principio no tenía mucha idea de que iba a utilizar algún elemento conceptual o de arquetipos para contar la historia. Yo tuve un viaje con mi editora y un viaje personal también para buscar herramientas, pero yo creo que yo hice un primer ejercicio, que ese ejercicio lo hacía desde niña, la verdad. Yo desde que estaba pequeña, siempre en mis cuadernos anotaba como las personas que eran importantes para mí, y a veces ni siquiera tenía conciencia de que eran importantes. Y hay muchas que no están en el libro, que son muy importantes, como mi primera mejor amiguita, ¿no? Que aún somos amigas, y recuerdo muy bien cuando nos conocimos en sexto, en primer grado, y teníamos 4 años, y cómo fue esa interacción. Y para mí siempre todas esas personas eran importantes. Quizás yo no tenía de niña las herramientas como del afecto para poder entender que eran importantes porque las amaba, ¿no? Sino que eran importantes porque estaban ahí. Y esas personas eran, mis abuelos los podía como enumerar. Entonces, cuando yo descubrí que tenía ciertas historias enumeradas en mi mente, unas más frescas que otras, unas más inolvidables que otras, yo dije, necesito algo que me dé esa estructura, porque si no va a ser un libro de cuentos suelto. Y yo comencé, por otro lado, con el psicólogo y a buscar herramientas, y comencé a estudiar tarot. Y en el tarot me encantó esa metáfora de las cartas y de ese viaje del loco que somos todos cuando llegamos a la vida, pues loquitos, sin saber nada, sin ninguna herramienta, con el camino ahí, a ver qué pasa, y luego se va transformando eso, y vienen momentos donde la torre hace que todo se recomponga, se caiga y vuelva a empezar, o la muerte. Y para mí eso fue como una metáfora de mi propia vida, y ahí dije, yo quiero contarlo a través de esta tribu, porque finalmente ha tenido ese efecto, como que la gente quiere ir directo a su signo, y para mí fue un reto porque finalmente el hilo conductor de esto es mi mirada, que es la mirada del narrador. Y sí, el libro es bien independiente en sus historias, pero cuando decides leerlo desde el punto cero, desde el prólogo, es como si pudieras entender la vida de una mujer creciendo, ¿no? Porque en algunas historias soy niña, en otras no he nacido, en otras es un recuerdo, es una memoria, es una vivencia de un ratico. Y creo que eso es lo que ha sido especial también del libro, más allá de que sí, conceptualmente utilizo al signo para darle toda la personalidad a la situación, incluso, por lo menos creo que se evidencia mucho en Aries y Escorpio, que Escorpio todo es muerte, oscuro, intensidad, no sé, es bien profundo, y en Aries es como todo súper candela, todo extenso, y creo que ahí se refleja eso, pero al final la gente lee. Me ha pasado los dos casos, como que empiezan de cero y están ansiosos por llegar a su signo, o van a su signo y luego tienen que volver a leer todo porque dicen, necesito entender todo esto, y van haciendo su viaje como quieren.
pero un Bueno, poco fue por eso, por estudiar tarot. yo sí fui muy juiciosita y yo sí empecé desde el punto cero porque, bueno, yo soy así cuadriculadita, ya te dije anteriormente, pero me pareció muy interesante haberlo hecho así porque es comprender el inicio, es Ujú, comprender de dónde vienes tú, ¿cierto? Por ejemplo, ujú. me encantó esa parte cultural que tú también le metes a la historia. Yo sé que es inevitable que el ser humano hable de su historia sin tocar el tema cultural, pero me pareció súper interesante el tema de Rusia, o sea, uno nunca se imaginaría, ¿sí me entiendes? Porque uno dice, no, pues nosotros somos latinos y tú eres de descendencia venezolana, pero ¿en qué momento llega Rusia como aquí a la sopa? ¿Qué es esto? Sí, 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 una rusa afro. Imagínate, Sí, súper interesante. sí, parece casi que una fábula también, un poco mi vida, ¿no? Y hay vidas mucho más interesantes que la mía, pero yo creo que eso siempre ha sido algo que llama la atención cuando me presento y me hacen mostrar la cédula para ver si es verdad. Y fue un marco perfecto para que un escritor naciera, ¿no? Como regalarme la vida, esa situación, incluso la vida conflictiva que tuve con mis padres, también creo que ha sido un regalo para poder ser como catalizadora de las relaciones que en general de madres e hijas a veces puede ser difícil, o yo creo que en el capítulo de Aries hago un ejercicio muy especial que mi mamá no lo ha entendido porque ella se vio muy afectada realmente de verse a través de mis ojos, ¿no? Pero es como hacer este ejercicio bastante sanador cuando los hijos tenemos alguna herida con los padres y es olvidarnos que son padres y verlos como personas. Ese ejercicio ayuda mucho porque rompes esa estructura perfecta de que el amor de madre tiene que ser perfecto y te das cuenta que era una persona que tenía sueños como yo y que por circunstancias del destino no sucede así y creo que ahí es donde está como el rescate sobre el tipo de amor que ella tenía, que esté de acuerdo o no, pues también era una forma de amar y creo que esa es una reflexión linda en todos los sentidos y creo que ahí, no sé, hay algo como especial. Claro que sí, mira, yo te agradezco mucho por haber compartido especialmente esa historia de Aries, a mí me tocó muchísimo y creo que es como un, pues no sé si decir un servicio social que tú le estás dando y entregando al mundo, porque es verdad, las relaciones de madre e hija no siempre tienen que ser lo que la sociedad Mm, dice que deben ser y algunas veces hay tanta complejidad en las familias, hay una sí, complejidad inmensa y te agradezco mucho por haber querido contar eso, porque tú nunca sabes quién se puede identificar con esas líneas. Y sí, hay sí. muchas hijas y muchas madres que pueden estar diciendo, uy, sí, me veo aquí de alguna manera y esto me Mm. lleva a la reflexión. Te quería preguntar acerca de la construcción de los personajes, porque como te decía hace un momento, las familias son círculos muy complejos. ¿Cómo fue esa construcción? O sea, escribir sobre ti misma. Sí, yo creo que al ser un libro tan rico, con 12 personajes diferentes y dentro hay muchos más personajes en cada historia, fue como una aventura. Yo creo que yo partí un poco de una influencia que para mí ha sido tan importante en la vida y siempre vuelvo a ese libro de vez en cuando, y es La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, Maravilloso. que yo lo leí cuando tenía como 17 18 años y yo dije, me sentí tan identificada con toda esa complejidad familiar, el machismo, pero el amor, pero la magia, los muertos, y yo dije, esta es la historia de mi familia y como que siempre tuve eso muy presente y yo quería hacer como mi propia versión, guardando por supuesto las comparaciones, pero para mí era interesante como entender un poco la visión o meterme a jugar a estar dentro de la visión de cada personaje. Y creo que ese ejercicio se ve en cada uno, ¿no? Porque hay momentos en donde se nota en la lectura que yo estoy viéndolo, pero en otras, como en Cáncer, es todo el tiempo el lector está en los ojos de mi tía Judith. Y Claro. eso fue muy complejo porque yo mi tía no la conocí, mi tía murió en el 83 y yo nací en el 85 y lo hice casi que por un acto feminista y revolucionario, porque lo alcanzo a explicar un poco en el intro de esa historia, y es que
la familia, cuando muere alguien, especialmente cuando muere una mujer joven, siempre tendemos como a idealizarlo. Yo creo que en general siempre cuando alguien muere lo vemos como alguien santo, que es puro, casto, y yo sentía que eso era una forma de robarle a mi tía su humanidad, su existencia. Y nunca nadie me hablaba de cómo era ella, de qué le gustaba. Siempre había como este comentario familiar que de vez en cuando salía, que ella había tenido un noviecito, que fue a su funeral, pero nunca nadie hablaba sobre eso. Y yo siempre pensaba cómo era ella, cómo se comunicaba, qué hacía yo a los 17, 18 años. Entonces fue un ejercicio lindísimo de pensarla y de estructurarla a ella como un ser humano y no como una muerta. Y fue como traerla a la vida. Y por lo menos mis tíos que ahora han leído la historia, para ellos se les eriza la piel porque es recordarla de verdad viva y es como devolverla a la vida. Y tuve como muchos momentos ahí medio paranormales, en sueños, mientras la estuve escribiendo y Wow. no sé, sentí que fue especial, pero cada personaje era un viaje distinto desde la arquitectura o Acuario. Esa historia que escribí de Acuario en realidad es un cuento de cuna. Mi abuela me contó toda la vida esa historia que yo escribí y era la montaña de los indios y me lo contaba para dormir y ella siempre como que creo que ella se conectaba con su propia infancia y con lo lindo de su vida o lo que ella sentía que era lindo, que a todos nos conecta, ¿no? Con ese origen. Y por eso decidí reconectarla porque mi abuela tiene Alzheimer y yo quería que eso nunca se olvidara. Y cuando fui a Venezuela, le leí una parte y ella tuvo un momento de lucidez recordándolo y ahí es donde está el poder de las historias, ¿no? Y del poder de la memoria. Oye, qué Entonces, belleza. fue un viaje. Hermoso. Me parece una belleza y también, ya que lo comentas del poder de las historias, eh, yo vi que tú comentaste en alguna parte que tú sentías que eras como la encargada de escribir la historia de tu vida y de tu familia. ¿En qué Mm. momento como que tú te das cuenta y dices, sí, uno escribe y cualquiera puede escribir y todos escribimos de alguna manera, pero de ahí a Ujú. decir es que yo soy la encargada de contar mi historia familiar, o sea, eso es un acto de valentía inmenso. Y de vanidad también un poco. No, yo creo, yo después que escribí el libro, que dije que pasé por muchas sesiones de terapia y de cosas raras, hubo varias que hice. Por ejemplo, yo hice una regresión, que de hecho escribí el texto sobre esa regresión porque no quería olvidarlo. Y yo creo que nosotros no tenemos como mucha conciencia, en general los seres humanos, todo el tiempo, como de todo lo que nos va ocurriendo en la vida, ¿no? Y hice una sesión de Niños Santos en una montaña y no sé si fue su gestión o de verdad me habló la Pachamama y me lo mostró, pero, pero pude entender un poco como, no recuerdo ahorita cómo se le dice a eso, pero son como la coherencia de la vida, cómo uno va dejándose pistas, ¿no? Pero claro, tú vas viviendo tu vida con tus problemas triviales, que tú no entiendes eso que te pasa, pero la verdad es que hay una sabiduría interna que está ahí y a veces eso se puede leer o percibir como, ay no, es que es una intuición o tengo un flechazo o es algo que siento y yo no puedo evitar estar muy conectada a esa intuición ahora más que antes. Siempre fui una niña muy rarita, muy creepy, pero siento que no fue casual, por ejemplo, que yo fuese criada por mis abuelos, que eran dos campesinos que fabulaban la vida para poder entenderla. Mi abuelo era un hombre que leía muchísimo, muchísimo, y estuve muy cercana a también su propia voluntad de escribir sus diarios. De hecho, tengo algunos que me traje de Venezuela cuando él murió y todo lo escribía con esa misma tónica, como un poco lo que yo imité en Diario de una Acuariana. Entonces yo siento que fueron como esas pistas que me dejaba la vida y que yo decidí leerlas y tomarlas un poco porque yo quería en el fondo, sí, sanarme a mí, pero sanar a mi propia familia, porque hay un gran trauma en la familia después de la muerte de mi tía y yo quería que ellos se vieran de la forma más hermosa y que se vieran humanos, ¿no? Y bueno, ellos están en su ejercicio, pero yo creo que en toda la familia siempre hay un alma kármica que llega como para recordarles de dónde vienen y qué vinieron a ser y quiénes son. Y por eso como que me autoimpuse ese rol de cronista familiar, porque nadie me lo pidió, pero bueno,
yo decidí tomarlo y también esa herencia de mi padre, que es escritor y como que decidí tomar un poco esa habilidad y usarlo para eso. Y bueno, el resultado es el libro. Por supuesto, sí, estaba pensando precisamente en que comentabas eso, que tú heredaste el talento de la escritura de tu Sí. papá y te Ujú. digo que ibas por buen camino porque La Casa de los Espíritus, Isabel Uf, Allende, influenciadísima por sus abuelos y sí. Gabo ni se diga, pues, o sea, entonces Ujú. estabas on track. Sí, ahí va, Felicidades. ahí va. Ahí vas, ahí vas. ¿Cuál fue el personaje que se te hizo más fácil construir y cuál fue el más difícil, el que creíste que nunca ibas a poder terminar? Ujú. El más fácil creo que fue el de mi abuela, porque el signo de Acuario, porque era un recuerdo que estaba ahí, ¿no? No era el más fresco, porque de hecho comienzo contando algo de mi niñez, pero lo tenía muy internalizado, muy presente. Recuerdo que cuando hice la arquitectura de esa historia fue súper fácil. O sea, yo tengo un cuaderno donde tengo como todo el proceso que hice para poder escribir el libro y fue muy fácil. Fue como quiero contar esto, esta escena, y lo hilé casi que en una tarde. Me tardé, fue como en el proceso de, ay, no, esto no lo quiero decir así o lo que sea, o en la reescritura. Creo que los dos más complejos pudieron haber sido Aries y Escorpio, porque en el caso de Aries reescribí esa historia 1 millón de veces. O sea, cuando fue la primera que escribí, y la primera que escribí venía un poco con esta tónica de odio, de venganza, de contar, ¿sabes? La hija dolida. Pero después que empecé a reescribir y cuando me leía y me leía y me leía, me daba cuenta que había un proceso ahí de escritura para sanar, ¿no? Como está muy en tendencia ahorita y estaba sanando a medida que iba reescribiendo y le iba dando un nuevo sentido a eso, que no era una carta a mi mamá diciéndole todo lo que me había hecho sentir mal sobre ella, sino que realmente era un espejo que estaba escribiendo para ella. Y bueno, creo que esa fue la más difícil, pensé que nunca la iba a cerrar. Piscis me tardé mucho, pero fue por otras razones, era como el duelo de terminar el libro, fue la última que escribí. Y Escorpio, la estructura es muy sencillo, todo estaba muy fresco, es un hecho que me pasó hace unos años atrás, reciente, pero me costaba mucho contarle al mundo esa parte de mí, ¿no? Y lo digo muy abierto en el capítulo, como una mujer treintona, casada, que lo tiene todo y de repente se enamora de una mujer. Eso es algo que uno no le cuenta a todo el mundo, ¿no? Y como desglosar esa vivencia que a veces hasta me encontraba narrando cosas que me parecían infantiles, porque es muy diferente amar a un hombre y amar a una mujer, sobre todo después que has amado a muchos hombres. Y me costaba un poco contarlo y esos detalles y me daba miedo herir también a mi pareja, pero yo tenía un compromiso con la honestidad y conmigo misma y era como, tengo que contar cómo me siento y si alguien se hiere, bueno, mejor pedir perdón que pedir permiso. Por eso te digo que es un acto de valentía inmenso, uno contar su propia vida, pero también hacerlo de una manera tan amena para los lectores. Cuéntame un poquito tu relación con los libros en tu vida desde pequeña. Cuéntame quién eres tú como lectora. Como lectora, quisiera ser más lectora, la verdad. Últimamente no he estado leyendo tanto como quisiera, pero siempre he leído desde niña. Me gustaban mucho los cuentos. Siempre tenía como algún libro en la mano, ¿no? Y como que no tenía muchos juguetes, pero siempre tenía un cuadernito o un libro metido dentro del morral. Tenía estas colecciones que antes sacaban de libros como La Biblioteca Fantástica, Las Fábulas de Sopo. O sea, siempre tenía algo así, y a medida que fui creciendo, yo no tuve como acceso a libros como de mi edad en ese momento, o siento que también el sistema educativo en Venezuela te ponía a leer cosas que posiblemente no iban a conectar contigo. Recuerdo que en cuarto año me hicieron leer El Popol Vuh y era algo que yo no quería Uy, leer sobre qué, los dioses del Dios maíz mío. y no sé qué. No, Y eso sí está terrible. terrible, terrible. Entonces yo buscaba leer cosas de grandes. Por ejemplo, me gustaba mucho robarme la enciclopedia de mi abuelo, la enciclopedia Barça, y como leer extractos, pero a él no le gustaba mucho que yo lo leyera porque él consideraba que era una lectura más de adultos. Entonces pasó mucho tiempo para que yo realmente tuviera como alguna conexión. Recuerdo que
en la universidad, cuando vivía en una residencia de solo mujeres, había una chica que tenía un libro de Paulo Coelho que era 11 minutos y se lo quité para leerlo. Y bueno, siempre como que tenía esas ganas de leer algo, pero nunca podía leer lo que yo hubiese querido leer. Y cuando tenía 18 años, llegó a mí por alguna razón una copia de La Casa de los Espíritus. Y para mí eso fue tan, Dios mío, me voló la cabeza. Estaba como obsesionada leyendo ese libro, me encantaba y podía como ver cuando empieza el libro que ya habla de Barrabás, llegó por vía marítima a la casa Sí, y sí, yo sí. veía a los perros de la casa y era como, esto era lo que yo quería leer. Después de ahí leí muchos libros de Isabel Allende, leí Mi país inventado de ella, que lo relaciono más ahora que nunca porque es una visión desde ella como migrante hacia su propio país. Me gustaba mucho la tónica de Isabel por todo esto de la fantasía, ¿no? Como Sí. la isla bajo el mar también, y le mete mucho toda esta visión latina, caribeña. Y bueno, desde ahí, cuando ya empecé a poder comprarme mis propios libros, como que comencé a leer cosas que me parecían interesantes. Más reciente, he estado leyendo no ficción con Annie Ernaux, porque quiero leer personas que escriban cosas sobre su propia vida. Y he estado leyendo mucho mujeres, mucho mujeres. Tengo por ahí varios libros que quiero terminar, pero no soy tan juiciosa leyendo, la verdad. De hecho, escribiendo leí más que en muchos momentos, porque cuando tenía bloqueo del escritor me iba a un libro y empezaba a leer. Leí Mugre Rosa, por ejemplo, cuando estaba escribiendo, y de Fernanda Trias, siento que tomé como la capacidad de sintetizar ciertas escenas. Ella escribe de forma muy breve. Bueno, también Lispector, me parece que es increíble la forma que escribe, Buenísimo. Ujú. súper apasionante. Pero, por ejemplo, no me gusta, o no me gusta, no, nunca he leído al Gabo, jamás. Siempre que lo digo me insultan. Y yo intenté No, leerlo. yo no, tranquila, yo no te voy a insultar. Intenté leerlo y fue como, "Ugh", no sé, no, No, no he él llegado es al así, momento. él es de amores y odios. Y yo soy de las que creo firmemente que los libros vienen a la vida de uno porque son los que uno necesita leer. Uno no Sí, tiene por qué estar siguiendo ese canon de, es que yo tengo que leer sí. esta lista interminable. No, no, no. O sea, el Ujú, libro viene y te toca la puerta y dice, léeme porque algo hay que sacar de ahí. Entonces eso es lo sí, interesante de la literatura también. sí, de hecho, como me puse a estudiar, hice un máster en creación literaria en España y también con IDARTES estuve estudiando un poco como distintos géneros literarios, todo para eso integrárselo al libro. Comencé a leer autores latinos como Cortázar, que bueno, ahora estoy obsesionada con Cortázar, y llegó a mí Cristina Peri Rossi y leí La Insumisa y yo dije, wow, o sea, ese libro también se volvió para mí mi propio clásico. Es maravilloso y la poesía de Cristina Peri Rossi es bellísima. Entonces, sí es verdad, a uno le llegan los libros cuando los necesita y esas voces están ahí, ¿no? Como fantasmas rondándote y en algún momento te llegan y te hablan. Para cerrar, me encantaría preguntarte cómo fue el proceso creativo de tu libro en términos visuales, porque como te dije, tu libro es Mm. muy bello y siempre llama la atención, pues, por la estructura gráfica que tiene. Sí, no, yo estoy súper orgullosa de todo el tema gráfico del libro. Mi libro, como es autopublicado, yo no tengo una editorial detrás de este primer libro. Yo fui bien exigente y caprichosa en cómo quería que el libro naciera y creo que eso es algo muy bueno que tengo y también muy terrible, como que yo tengo una sensación y yo sigo esa sensación y ese camino porque casi que lo puedo ver en mi mente. Y yo busqué a una aliada, a una chica que fue la ilustradora del libro, se llama Gia Uzcategui. Ella es venezolana y está en Buenos Aires. Y yo le conté como toda la esencia de cada personaje, digamos que estructuramos primero como conceptualmente como yo me lo imaginaba. Y Gia trajo un aporte muy valioso a la estética del libro porque yo tenía un punto de partida, pero ya lo enriqueció mucho porque hablábamos mucho de que este libro era muy onírico, ¿no? Y siempre estamos como soñando, recordando, rememorando algo. Entonces,
ella le da estos toques a cada ilustración como una pincelada que parece como acuarela, porque parece que estuvieses como recordando a ese personaje. Y también tiene un poquito una ilustración infantil, porque finalmente hay mucho de la Daenerys niña recordando a esas personas como los recordaba de niña. Entonces era importante también darle como esa esencia, y ella creó en la portada una visión de mí misma mucho más linda de lo que soy de la acuariana, ¿no? Y me pareció lindo y mágico también que ella le puso una cayena a la portada en mi cabello, y el día del lanzamiento fue una chica que es diseñadora, pues a comprar el libro, el lanzamiento, pero ella se especializa en botánica y ella hace tatuajes de flores, tal, y me pregunta que por qué había escogido esa flor. Y yo le dije que era porque cuando estaba pequeña, mi abuela, cuando íbamos al cementerio, había unas maticas de cayena y siempre recogíamos la cayena y ella me la ponía en el pelo y era como nuestra flor en común. Y ella me dijo, qué interesante porque la cayena representa la sanación del linaje familiar. Y yo me quedé en shock. Increíble, no, qué Sí, increíble, sí. oye, Yo no espectacular tenía ni esa idea. historia, Sí. hermosa. Muy hermosa, y yo dije, bueno, también a eso me refería con la sincronía de la vida, ¿no? Y esas señales que uno sin querer las va integrando y después, cuando pasa mucho tiempo, van cobrando un sentido para mí o para otras personas, y esa es la magia de Diario de una Acuariana, la verdad. Bueno, Deni, estábamos hablando del proceso creativo de tu libro, de cómo salió de linda la parte gráfica, que la verdad siempre lo admiras muchísimo. Cuéntanos un poquito dónde se puede conseguir el libro para los lectores interesados. Bueno, el libro está a nivel nacional en Panamericana y en Librería Nacional, lo pueden encontrar, pero también hay librerías más pequeñas, por lo menos acá en Bogotá lo pueden encontrar en Librería Wolf, en Tushy Books, hay un montón de lugares, o en Amazon si están fuera de Colombia, y Busca Libre también para toda Latinoamérica, lo pueden ver en mi página web www.denidalo.com. Además que si no conocen el libro, en la página puse todo el prólogo en un audio para que puedan escucharme a mí leyendo el prólogo, y creo que eso va a resumir completamente lo que se van a encontrar en el libro, y también por mi página lo pueden comprar si quieren, pero bueno, está por todos lados, así que solamente está esperando nuevos ojos ese diario. Muy recomendado. Yo creo que este capítulo y todo lo que hemos hablado resume todos los sentires alrededor de tu libro y toda la conexión que hay desde los personajes y la forma en que los unes a través de un tema tan actual como es el zodiaco, ¿cierto? Entonces, muchas felicitaciones y muchísimas gracias por estar en Gusto Literario, Deni. No, gracias, Ana. De verdad, ahorita hablábamos que este espacio, yo creo que no solo este, todos los espacios que son de literatura son súper importantes, porque me di cuenta después de lanzar el libro, que ya va a cumplir un año, el 21 de abril, que son muy reducidos los espacios en Colombia para que los autores puedan hablar de los libros que publican, bien sean con editoriales o autopublicados, como es mi caso. Y yo creo que eso debería alarmarnos y también debería hacerte sentir muy bien a ti, porque a los autores nos ponen en la misma línea del entretenimiento y con cantantes de reggaetón o lo que sea. Y la verdad es que se necesita cierta sensibilidad para poder hablar de una publicación o de una autor, y ahí es donde cobra mucho espacio pues los creadores de contenido que se dedican a leer autores. Y por eso quiero darte las gracias porque me dieras a mí el espacio de contarle a tu comunidad de qué va Diario de una Acuariana, y seguir incentivando, esa es la tarea de los escritores, seguir incentivando la escritura y la lectura es muy, muy importante, ahí es donde se guarda nuestra memoria colectiva, así que no podemos dejarlo de lado. Aprecio mucho tus palabras y sabes que por aquí siempre bienvenida, Deni. Un abrazo. Gracias. Bueno, gracias a todos los que escucharon, y estoy en cualquier lado como @denidalo para que me cuenten qué les parece el libro. El amor es una fuerza vital que mueve nuestra existencia y así también nos hiere hasta lo más profundo.
Este libro es una reflexión que nos recuerda que el amor, más allá del romanticismo, está lleno de matices que se mezclan con la complejidad de lo real. Es también un llamado a sanar nuestra historia, quizás a través de la escritura. Gusto Literario es una invitación a vivir la experiencia de la literatura. Lo invitamos a participar de nuestras iniciativas como clubes de lectura, talleres, eventos culturales y también a escuchar este podcast, donde puede disfrutar de buenas conversaciones y conocer grandes libros. Para más información, síganos en redes sociales como Gusto Literario Podcast. Aquí hablamos de libros y vivimos con pasión el universo literario. Soy Ana María Escobar. Gracias por escuchar.